Bienvenidos a nuestro episodio Visión País, compartido con Arriba y Adelante República Dominicana, que es nuestra marca de nuestra plataforma de comunicación, es nuestra visión y es nuestro norte. Abrir este espacio para socializar temas neurálgicos sobre la construcción del presente y del futuro de la República Dominicana con la que todos soñamos. Justamente el próximo 3 de agosto del año 2026 entrará en vigencia la Ley 74-25, que abarca el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Por eso y por otros temas neurálgicos que hay que conversar, como es el tema de la corrupción, hemos invitado a este connotado abogado, consultor de políticas públicas, docente universitario y reconocido activista por la transparencia y el fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Actualmente es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Por supuesto que les estoy hablando de Julio César de la Rosa Tiburcio. Gracias por estar conmigo. Bien, complacido de poder compartir esta conversación y de verdad para mí es satisfactorio porque soy un seguidor y admirador del trabajo que hace desde hace tiempo. Muchísimas gracias, don Julio. En este tiempo, como siempre, se hace necesario que voces con conocimiento, con experiencia, con parte de su vida dedicada a la construcción de la República Dominicana, con la que todos soñamos, un país más justo, un país transparente, un país más organizado, podamos seguir levantando esa voz y dándole luz a quienes eligen conocer la verdad. Porque tal como lo dicen, la verdad nos hace libres a todos nosotros. ADOCO, una institución que inició hace más de 26 años. 26 años. 26 años en la República Dominicana. ¿Por qué y cómo surgió? Porque según dice el mismo concepto, es una alianza dominicana contra la corrupción y a favor de la transparencia. Pero yo siento que de 26 años para acá la corrupción ha aumentado. Bueno, nosotros surgimos como respuesta a lo que ya se venía produciendo y que particularmente a mí me tocó porque venía de una organización juvenil que abordaba el tema de la prevención del uso de drogas. Se inició esta institución juvenil, Círculo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, en el sector en donde yo nací, de la ciudad capital, en donde el problema de drogadicción, de adicción, era muy presente, específicamente en el sector La Sursa de la ciudad capital, zona norte, que comprende La Sursa, Capotillo, Villa Agrícola, Simón Bolívar, Gualey, todo eso. Entonces nosotros, que nos tocó pues ver una serie de jóvenes que habían sido víctimas de la adicción, pues nos fuimos involucrando, asistiéndolo, llevándolo a Hogares CREA, y de ahí surgió esta institución. Ya para por los años, en el año 90, 92, 93, en el año 2000 ya se había identificado el tema de la corrupción como un elemento que requería un abordaje y precisamente un grupo de instituciones que advertíamos que el problema de la adicción a las drogas pues tenía un vínculo con lo que es la falta de atención por parte del Estado, que debía abordarlo de manera directa a través del sistema de salud pública. Pues habíamos identificado que la corrupción, pues, de tantas áreas que impacta, pues también estaba impactando ahí, porque cuando se cometen actos de corrupción con recursos que debían ir a diferentes áreas: seguridad, salud, educación. Entonces de ahí surge la idea de crear pues la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Fuimos varios que gestamos este conglomerado. A través del tiempo, pues cada quien se va
dispersando, va asumiendo responsabilidades, algunos en el Estado, en instituciones públicas, otros se dedicaron a la actividad, su actividad profesional, otros emigraron, y nosotros continuamos porque ya uno dentro del tema, pues uno va advirtiendo de que para que haya fortalecimiento institucional, pues evidentemente tiene que ponérsele atención a la corrupción. ¿Ha desaparecido la corrupción? No. Eso es lo que yo le iba a preguntar. ¿Ha crecido? Sí. El corruptómetro, ¿qué le parece esa palabra? El corruptómetro, desde que surgió ADOCO en el año 2001. Agosto del 2000. ¿Qué porcentaje había? En comparación con el corruptor, yo creo que se rompió el corruptómetro ya. Nosotros hemos tomado como partida que el presidente Fernández había en una en su primer periodo. En su primer periodo, 96-2000, en una entrevista, pues le cuestionaron y él dijo que el 35% del presupuesto se iba en corrupción. Él mismo lo dijo. Sí, o sea, haciendo un análisis. Un análisis, ok. Haciendo un análisis de lo grave de la corrupción. Pero estando en el ejercicio de sus funciones como presidente. Efectivamente, en una evaluación, porque dicho sea de paso, lo hace a propósito de los compromisos asumidos por la República Dominicana con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Y es el presidente Fernández que crea, mediante decreto, la Dirección o Departamento de Prevención de la Corrupción, de PRECO, en ese entonces, y también la Comisión de Prevención, en ese momento era una dirección, perdón, el de PRECO era Departamento de Prevención de la Corrupción, que contemplaba también la persecución, pero hizo un organismo que es hoy la DIGEI, la que dirige Milagros Ortiz Bosch, que habían sido dirigidas tanto por Vidó Medina, en ese entonces, por Lidio Cadet, Vincho Castillo, y Vincho finalmente, sí, que era entonces quien se iba a encargar de la prevención de la corrupción, creando diferentes mecanismos tendentes a promover el ejercicio ético de la administración pública. ¿Y persiguieron los actos de corrupción? Porque, ¿lo denunciaron? Claro, sí, se llevaban denuncia a esta unidad y desarrollaban muchas acciones tendentes a ir ilustrando al servidor público sobre la necesidad de tener un ejercicio ético, de integridad. ¿Qué ocurre? Perdóneme, si cuando Leonel en su primer periodo, de acuerdo a los parámetros de la OEA, él mismo había dicho en funciones que la corrupción se llevaba el 35% del presupuesto, al día de hoy, ¿cómo qué porcentaje podemos evaluar que se lleva? Uno parte que si en ese tiempo el presupuesto que heredó el presidente Fernández de Balaguer era de 26 mil millones de pesos. Él terminó en aproximadamente en unos 180, 200 mil millones de pesos. Ya el presupuesto de hoy es 1.500.000 millones de pesos. Pero también hemos visto los casos que se han descubierto de corrupción que solamente uno dicen que tiene más de 5.000 millones. No, sí, hay diferentes manifestaciones. Naturalmente, el número es un poco ambiguo porque el Ministerio Público en ocasiones te magnifica el caso por el volumen que maneja, pero eso es una apreciación totalmente no es verificable. No, porque si no le pueden, por ejemplo, yo recuerdo que un exalcalde de San Francisco de Macorís se le imputó haber manejado de manera irregular o haber cometido actos de corrupción sobre la base del presupuesto que manejó en los 4 años. Eso es inaudito porque se supone que pagaron nómina, que pagaron, que compraron y todo eso. Entonces se exageran los montos. Naturalmente. Entonces el impacto después inclusive eso le hace daño a la lucha porque cuando el juez examina dice, pero ¿cómo le pueden imputar lo que manejó? A mí me gustaría visitar a Santiago Jacín para que él me diga a mí cuánto de verdad pudo haberse malversado.
en ese caso, en Senasa? Porque hay que distinguir, y parte de lo que fue nuestra participación en las vistas públicas para el Código Penal, que deberá entrar en vigencia en agosto próximo, es porque la corrupción tiene diferentes manifestaciones. Hay una tipificación de la corrupción. Espera, exactamente. Yo quiero hablar de eso con usted. A propósito de que cuánto malversó. Porque, exacto. En la tipificación actual, no del código que viene, sino actual, ¿qué es corrupción? Yo le voy a decir alguna cosa y usted me dice sí o no. Nombrar su familia en la institución, ¿es corrupción? Sí, eso es corrupción y que se identifica como nepotismo. Ok, nepotismo. El darle servicio, por ejemplo, del catering, de el tema de las cortinas, de la orquídea, todo eso, a gente amiga, ¿es corrupción? Claro que sí. No es que tú confíes en un servicio de una gente que ya tú conoces y lo pones. No, hay corrupción, ahí hay un conflicto de interés que no fue a concurso, me imagino. Ok. Corrupción es utilizar los vehículos de la institución para fines personales. Claro, ese se llama, eso no existe actualmente en el código actual, pero en el nuevo sí. Eso es malversación de uso. Utilizar el salón de embajadores cuando te viene una prima, una hermana, una novia que no está en el estado, ¿es corrupción? Claro. Darle pasaportes oficiales a personas que no son del servicio exterior. Que no le corresponde también, claro. Eso es corrupción, pero claro. A veces los presidentes lo autorizan. Bueno, habría que ver si es, por ejemplo, una personalidad, un deportista. O un embajador natural. Un inversionista. Depende, eso sí estaría correcto. El presidente tendría, que desconozco. Hay casos históricamente. Primera vez que escucho que pudiera alguien sin tener la calidad. Ay, por favor. Intuyo por lo... Julio, ¿en este país? Sí, no. En el histórico, no estoy hablando en el solo caso, de por ejemplo, de que han habido figuras, sobre todo con el uso del salón de embajadores, que es un salón VIP, porque el de embajadores de verdad lo utiliza el presidente y los embajadores y dignatarios. Pero pudiera el presidente tener esa distinción, por ejemplo. Sí, pero es que no son los presidentes, son funcionarios, por cierto, de esta administración que ya el presidente se dio cuenta y lo quitó de las funciones públicas, bueno. Que hasta una amiga de la amiga de la amiga de la amiga de la esposa podía entrar ahí. Eso realmente... Una cosa que yo diplomática nunca lo usé. No se corresponde. Yo soy muy apático a ese tipo de privilegios, a mí si se puede llamar así. Por ejemplo, en ocasión de eventos internacionales que vienen dignatarios, por ejemplo, el último seminario que nosotros hicimos, nos visitó el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es una alta corte en Colombia. Pues nosotros, por la vía correspondiente, solicitamos muy bien. El uso para recibirlo ahí. Pero es que para eso el salón de embajadores. Exactamente, y en ese caso sí. Y son tan ajustados ellos que en la salida, tranquilo, yo prefiero estar ahí dando vueltas. Exactamente. Y eso, y yo particularmente que me ha tocado como invitado a eventos en el extranjero. Nos reciben por ahí, uno ya a la entrada sí, pero a la salida que quieren hacer lo propio. Mire, para esto, yo prefiero estar en zona franca mirando y eso, y esperando mi vuelo ahí. Así es, mire, en el aeropuerto, y esto es como un chisme tras bambalinas suyo y mío que lo va a ver el país, siempre me decían, pero usted es diplomática, no haga la fila, o usted es diplomática, entre por el salón de embajadores. Y decían, no, ¿tú sabes por qué? Porque no importa los años que tú dures eso, uno se acostumbra. Claro, y después cuando no está, así es. Le hace falta, pero además porque no es necesario avasallar con el chin de poder que le dan a uno. Sí, naturalmente, no todo el mundo está preparado para eso. Exacto. Hay gente, yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de ser administrador judicial de una de las empresas intervenidas de Baninter. Que me colocó, con lo que me honró el entonces fiscal de ese momento, que era Maximín Aristi Caraballo. Y yo recuerdo que cuando yo llego era la empresa de seguridad. Y por el protocolo me correspondía tener una seguridad, tanto en la casa
como el conductor y el que estuviera conmigo, porque era una empresa que daba ese servicio a las empresas de Baninter, de transporte de valor y todo eso. Y cuando yo me dice, mire, la dirección de su casa para mandarlo, yo, ¿cómo así? No, no, tranquila. Le dije yo a la secretaria, porque yo no sé el tiempo que voy a durar aquí. Después, los mismos vecinos que se va a decir, pero mira, ya. Ya se lo quitaron y se alegran. Mira una cosa, hablando de otras tipificaciones de casos, cuando una persona que no tiene que tener una seguridad de Estado, tiene o que no tiene que tener una seguridad por encima de los ciudadanos normales, tienen policía asignado, tienen seguridad del Estado que pagamos nosotros asignado, ¿eso es corrupción? Es corrupción, ahí es que entra. ¿Y qué tipo de corrupción es esa? Es malversación de uso. Esta figura que no estaba en el Código Penal, porque cuando se aprobó el Código Penal en aquella ocasión, tipificaron la corrupción como un delito. Será condenado con pena de 5 a 10 años. Pero yo nunca he visto gente condenada por corrupción, pocas. El que cometa corrupción, pero la corrupción no es un delito, es un concierto de delitos. Me encanta eso. La corrupción no es un delito, es un concierto de delitos. Explique eso. Claro, en la corrupción entra lo que acabamos de expresar, que es la malversación de uso. ¿Qué es malversación de uso? Es usted darle un uso a un bien del Estado para fines particulares. Vemos con frecuencia de que hay alguien que tiene una finca, pues el director de una institución que tiene una pala mecánica se lo presta, mira, con combustible y con el operador de esa maquinaria va a la finca. Él no se robó la finca, él no se robó la maquinaria. No, se la prestaron. Pero, o sea, el funcionario no se la llevó para su casa, pero la prestó y utilizó combustible y al operario. Eso es malversación de uso. Entonces está ahora contemplado en el Código Penal. De la misma forma el nepotismo, designar a personas allegadas. El favorecer a un particular, por ejemplo, con un proceso de compra o contratación también es corrupción. Una persona que nunca haya trabajado en el Estado, recibir una pensión solidaria, ¿es corrupción o hay excepciones donde hay una nobleza por parte de los mandatarios? No, esto se ha, de una forma u otra, desvirtuado, porque la discrecionalidad que tiene el presidente de examinar que una persona requiere de una pensión solidaria, primero porque no cumplió con los requisitos que establece la norma, ¿verdad?, para otorgar una pensión, y por eso la identificación de pensión solidaria. Pero se ha desvirtuado porque se le han otorgado pensiones a personas que realmente no califican, y sobre todo con un monto que supera a alguien que sí aportó al sistema. Exactamente, maestros, doctores, funcionarios. Mi papá trabajó 50 años en obras públicas y la pensión es de 10,000 pesos. No puede ser. Entonces, no, pero hay que hablar con el presidente para eso, Julio. 50 años en obras públicas, construyó el país de alguna forma, 10,000 pesos, pero eso no da para nada. Mi papá tuvo que ver, trabajó en obras muy emblemáticas y eso pues evidentemente que tiene una repercusión cuando ve que de un momento a otro tú trabajas y a final de cuentas pues lo que recibe es una pensión ínfima. Pero no se sienta solo. Nuestro productor, Algeni Polanco, me está dando el dato ahora de que su papá trabaja en obras públicas también. ¿Cuánto? 36 años y son 7,000 pesos. Antes de morirse era 7,000 pesos que cobraba. Sí, no, pero eso no se hace justicia. No, y que esas son las cosas ridículas de la República Dominicana. Mi papá empezó, la pensión cuando salió era 6,000. Y yo recuerdo que él destacaba que el único presidente que la aumentó fue Danilo Medina. 4,000 más. 4,000, la aumentó a 10,000 pesos. Y lo agradeció. Exactamente. Entonces mi mamá, como sobreviviente, es que recibe esa pensión. Ay, bueno que se puede, eso por lo menos. Que le da por lo menos para ella. Ir al salón. No, a la iglesia, lo de ella es a la iglesia católica, que es donde ella más le preocupa
siempre estar contribuyendo. Qué bueno eso. Y está eso, pero realmente el tema de la pensión solidaria, pues se ha desvirtuado y vemos un que hay un desastre, monto, 190,000, 200,000 pesos a personas que nunca trabajaron ni un día en el y Estado. no sabemos si se va a sostener en el tiempo. Bueno, si yo fuera la próxima presidente, yo revisaría todo eso. Tristemente. Es complejo ya. No van a votar por mí No, los que pero lo reciben. es complejo porque ya automáticamente Ya no se puede quitar, ¿no? Es un derecho adquirido ya. Exacto, porque ya si eso no es retroactivo. Si fue beneficiado con una disposición presidencial, pues ya el tiempo lo va convirtiendo en un derecho adquirido y no se puede retirar. Bueno, pues ya, voten por mí, que ya no se puede quitar eso, usted seguirá con su dinero. Julio, eres un experto, usted es un experto en temas de corrupción y habría tanto que hablar en ese sentido. Sin embargo, me interesa que pasemos al nuevo Código Penal, que a partir del próximo 3 de agosto, y está contemplado en este libro con un entrenamiento que recibimos justamente esta semana por parte de ADOCO y también de la Fundación Justicia y Transparencia, de nuestro amigo Trajano Potentini, pues está contemplado en este libro, pero además en la ley 7425, que yo invito a todo el mundo a buscarlo, porque aquí cualquiera va a caer de buenas a primeras o en un tribunal, en una fiscalía o peor aún en una cárcel. Aquí no va a haber cárcel para todos los que van a cometer un delito por desconocimiento. Hablemos de cómo viene tipificada o cómo viene, qué tan recio vienen las penas y las demandas para quienes cometen casos de corrupción. Bueno, por primera vez el Código Penal trae unos 25 artículos respecto a las diferentes modalidades, manifestaciones de la corrupción. Que creo que ustedes también mencionó ayer que aportaron en eso. Sí, porque cuando se aprobó el Código Penal, nosotros salimos al frente porque se había tipificado la corrupción como un delito, o sea, se englobó sin definir qué era corrupción, porque hay que especificar. Entonces, de los aportes que nosotros hicimos fue precisamente llevar ese glosario de delitos de corrupción y finalmente fueron acogidos. Y por ello, hoy día, el Código Penal pues trae consigo la tipificación, tanto, por ejemplo, aquel Dígame de los avances, de las cosas positivas. No, claro. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar de la malversación de uso, de la misma forma que siempre en la transición, en los cambios de gobierno, vemos que hay siempre la queja de que se llevaron los discos duros de las... Sí, se llevan todas... Bueno, del plan social... Sí. Del plan social del último periodo de Danilo, dicen que se llevaron los discos duros. Exacto. ¿Qué tienen esos discos duros y cómo vienen? No, son informaciones que son de la institución. Eso no había como perseguir ese acto. Sin embargo, ya... O esa gestión. Que ya se habla de la data que conserva una institución. Quien la distraiga, pues se hace reo de ser sancionado. Entonces, tienen que dejarlo todo ahí. Claro, de la misma forma que otorgar facilidades, contratos a personas sin ir a licitación. Exactamente. También está lo que era una demanda siempre de que la falta de auditorías o de vigilancia del gasto por parte del funcionario que debe cumplir con esa responsabilidad, la declaración jurada de patrimonio, el incumplimiento en el plazo que establece la propia ley. Julio, pues todo esto lo recoge el Código Penal. Hay mucha gente que dicen que todavía a esta hora no han dado su declaración jurada. Sobre todo lo de salida, como no hay un régimen de consecuencia efectivo. No había, porque ya va a haber. Exactamente, porque el de entrada hay una obligación e inclusive te pueden retener el salario, pero en la de salida, como no hay ninguna consecuencia, pues no lo hace. Tú sales con todos los millones del mundo, todos. Y no se puede verificar qué pasó. En este nuevo Código Penal, ¿cómo los ciudadanos podemos
y vamos luego a hablar de la libertad de expresión, pero en este nuevo Código Penal, ¿cómo los ciudadanos o empleados de una institución o de una corporación, porque se supone que también la corrupción está en el sector privado, ¿o claro, no? Casi más que en la ¿Cómo? pública, claro. ¿Y cómo así? ¿En una empresa privada puede haber más corrupción que en el sector público? Bueno, el tema es que cuando esta, de una forma u otra, se cruza con la pública, es que sale a la luz Ya pública. entiendo. Pero sí hay corrupción privada. La evasión es una corrupción privada. El contrabando, eso es corrupción privada y se da con mucha frecuencia. Entonces, Y el dejarle de pagar a la DGI lo que le toca, Sí. que siempre ha estado penalizado, pero viene más recio eso. bueno, ¿O viene eso igual? sí, no, eso es parte también de lo que son la tipificación de los diferentes actos de corrupción. Por ejemplo, tomé el código Ajá. para ilustrar de que por primera vez el código, y fueron de las cosas que nosotros saludamos, sin embargo, se nos metió un gol porque no advertimos que la ley de comunicación que había sido debatida y que había sido también cuestionada por nosotros, se vertió en el Código Penal de manera muy... Se venció. Se virtió, o sea, Se vició, sí. se vació, como se conoce popularmente. Entonces, en el Código Penal tiene un título la corrupción, de la infracción contra la administración pública, el capítulo 1 de la corrupción, en su artículo 284, reza literalmente: constituye corrupción pública cualquier acto mediante el cual un funcionario servidor público que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, malutilice los bienes públicos para beneficio privado o particular, ofrezca prometa o realice una actividad ilícita o antijurídica en el desempeño de su función. Entonces, lo tipifica, por ejemplo, la sanción, pero aquí ya, ¿cuáles son las diferentes manifestaciones? Vamos a ver, deme algunas ahí para que la gente se pueda ilustrar, porque... La concusión, por ejemplo. Concusión: el funcionario de servicio público que reciba, exija u ordene percibir a título de derecho contribuciones, tributos, tasas, comisiones, a sabiendas de que no se deben o se excedan a lo que debe, será sancionado con 5 a 10 años. O sea, ese aquel que exige que le den alguna dádiva. Ajá. El artículo 290, contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Frecuentemente hay instituciones que han mandado a realizar obras sin contrato. Esto ya aquí está tipificado. Dije por urgencia, esas que son dije por urgencia, excepción, casos de excepción. Exactamente. Está del cohecho y el tráfico de influencia. El cohecho activo y el cohecho pasivo. Está, por ejemplo, la obtención ilegal de beneficios económicos. Está también enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses. El funcionario servidor que esté encargado de la vigilancia, fiscalización, supervisión o el control de una sociedad regulada de la actividad realiza por esta y que directamente o a través de terceros relacionados cometa dicha alteración de precios. Alteración de precios. ¿Y quién lo va a denunciar? ¿Quién? ¿El propio Estado? ¿El ciudadano va a tener mecanismos? Son de acción pública que el Ministerio Público puede accionar. Entonces, ya que, dicho sea de paso, la alteración de precio, aquí entraría también lo que sería la corrupción privada. Perfecto. Mire, estamos hablando en la primera parte de este contenido de corrupción. Hablemos un poquito y rápido, porque ya el tiempo se nos agota en esta primera parte, sobre la corrupción ciudadana. Una persona que conecta el cable, que conecta el contador, que roba o sustrae servicio que otro paga, ¿eso es corrupción y se tipifica? No, ya ese no entra en la condición de corrupción. No. Eso es una infracción pura y simple de un particular que está afectando a otro particular. Ok, eso es robo y ya. Exactamente, el robo simple. La corrupción
es cuando se trata de robarle directamente al Estado. Ah, ok. Sí, sí. Y si hay una empresa que están, digamos que sacando parte de la liquidez de esa empresa a través de una ejecutoria, ¿eso No, es corrupción ya eso es corrupción o es robo? privada, eso es corrupción, es robo, porque cuando se tipifica la corrupción como tal, y por eso en lo que se produce en la empresa privada, en el sector privado más bien, pues no se considera corrupción porque no está afectando directamente al Estado, sino a los intereses de los socios de esa sociedad. Perfecto. Estamos hablando hoy en Visión País, en Arriba y Adelante RD, con don Julio de la Rosa, presidente de ADOCO, una institución que ha trabajado por más de 26 años en el tema de transparencia y corrupción. Oiga bien, solamente se usa la palabra corrupción cuando se está afectando los fondos y las funciones regulares del Estado. ¿Esto es así? Cuando se afectan los fondos públicos. Los fondos públicos. Una entidad privada, por ejemplo, que reciba fondos públicos, también se hace reo de corrupción cuando le da un mal uso, que es lo que se está ventilando con el tema del Instituto del Cáncer de Santiago. Sí, con el oncológico de Santiago, que me he sorprendido de los miles de millones que dice que manejó. Sí. Pero, para cerrar aquí, yo quisiera ponerle a usted como en jaque mate. Si Leonel dijo, siendo presidente del 1996 al 2000, ¿no?, en sus funciones, que la corrupción, de acuerdo a los lineamientos de la OEA, Organización de Estados Americanos, que la corrupción rondaba por un 35%, del 1 al 100, ¿qué porcentaje creemos al ojo por ciento que hay de corrupción ahora? Bueno, nosotros estimamos que el 20% del presupuesto ha bajado, porque ha aumentado a la medida que aumenta, baja la corrupción, pero... No, sino que lo que se puede percibir, porque recuerden que... ¿Un 20% de cuántos miles de millones? Que la corrupción se mide la percepción, porque inclusive en los casos que se judicializan, no te permiten hacer una medición exacta. Si no es la percepción, es lo que percibe, inclusive las mediciones que hace Transparencia Internacional es sobre la percepción. Entonces, pues a partir de la percepción pudiera estimarse en un 20%. Un 20%. Exactamente, que esto pudiera estar rondando los 300 mil millones de pesos del presupuesto. Ay, Dios mío, 300 mil millones de pesos. Bueno, muchas gracias, don Julio, siempre por esta agradecido. Primera parte de Visión País. La Visión País que usted quisiera con relación a la corrupción, ¿a qué ustedes aspiran en ADOCO para irnos a la pausa? No, a seguir trabajando en esa dirección, por más pesimismo que haya de que no se ha alcanzado, sí, se han producido muchos cambios para mejor, favorables para mejor, bueno. Y sobre todo de que la gente va tomando conciencia, y por eso vemos que se conocen más casos de corrupción que antes, porque ya hay mecanismos para denunciar, para atacarlo, y de una forma u otra el ciudadano hace su contribución. Yo aspiraría y sigo siendo posiblemente una soñadora como ciudadana y como política cuando lo acciono, que se bajara eso a un margen de error de un 3 o un 5%. Yo ambicionaría eso, porque decir que la corrupción se va a erradicar sería demasiado iluso, más que mi ambición de un 3 o un 5. Vamos a una pausa, seguimos en Visión País. Esto es Arriba y Adelante, República Dominicana. Eso queremos.